Yo trabajo para una organización que se llama Centro de Servicios Familiares. La división mía es Servicios de Intervención Familiar. Tal vez le parece familiar el nombre de mi agencia. Nosotros anteriormente éramos una agencia independiente, FIS. Actualmente ahora estamos parte de Centro de Servicios Familiares, lo cual es una agencia que provee servicios durante el estado entero. Eso nos ha ayudado a expandir los servicios que hemos brindado. Como dije el día de hoy, la meta es comprender la trama y el modelo de TFCBT, saber cómo podemos identificar familias que beneficiarían de este servicio que es breve y bien dirigida, y cómo podemos iniciar un referimiento hacia la colaboración que mi agencia tiene con JPWS, que es la agencia principal para la violencia doméstica en el condado de Morris. Y habrá suficiente tiempo para responder cualquier pregunta relacionada a nuestros servicios o a la trauma. Primeramente, sería definir lo que es la trauma. La Asociación Americana de Psicología define la trauma como eventos traumáticos hacia los niños. Un evento aterrador, peligroso o violento que representa una amenaza para la vida o la integridad física de un niño. Los jóvenes experimentan trauma por eventos que han ocurrido, que ellos han experimentado o que se hace conocido que un ser querido lo ha experimentado. Hay veces que niños tienen una preocupación intensa sobre algo que temen que puede pasar. Eso no es la trauma, esto es un caso de ansiedad. Entonces es una distinción que es importante entenderla. Como dije, no es solamente un evento traumático o un evento aterrador que el niño o el joven experimenta, sino también una persona querida o una persona cercana hacia ese joven. Cuando ellos experimentan una situación estresante o aterrador, eso también puede impactar a los niños. Aquí tengo algunos ejemplos sobre qué son eventos traumáticos. Cuando un niño experimenta presencia o aprende sobre la muerte real o la amenaza de muerte, la muerte violenta o repente de alguien cercano o un ser querido. Esto también puede ser hacia una mascota que es bien querido o un padre de un amigo, de una amistad, cosas así. Si un niño presencia o experimenta violencia familiar como el abuso físico infantil, violencia doméstica entre los adultos, es algo que sí puede ser traumático. Cuando los niños mismos experimentan negligencia o abuso sexual, cuando son testigos a violencia comunitaria o escolar, eso incluye bullying o otros incidentes de atraco. Accidentes graves o lesiones graves, una enfermedad médica que requiere procedimientos aterradores o estresantes, es algo que hemos visto que sí causa trauma en niños y jóvenes. Y situaciones de vida de guerra o de refugiados, actos de terrorismo, incluyendo experiencias de inmigración negativas, son cosas e eventos que pueden ser extremadamente traumáticos para niños. Y la trauma generacional es algo que muchas personas no reconocen, no entienden lo que es, pero eso es cuando un adulto experimenta una trauma y cambia mis pensamientos o mi punto de vista hacia el mundo, o cuando cambia mi comportamiento sin yo darme cuenta, y entonces esos comportamientos o ese punto de vista es algo que le inculco a los niños, y entonces ellos también crecen con ese punto de vista traumada o con estos comportamientos relacionados al trauma. En un momento voy a hablar sobre cuáles son algunos comportamientos que son relacionados con la trauma. Pero primeramente es importante entender que esos eventos que vemos aquí tienen no es solamente un impacto emocional o psicológico, sino la trauma físicamente cambia cómo el cerebro funciona. Nosotros podemos ver en un MRI, una máquina que toma fotos del cerebro, que una persona, el cerebro funciona de una manera y después se experimenta en un evento traumático, y la manera de que su cerebro funciona, las estructuras, cómo se comunica con sí mismo cambia. No es algo que es permanente, sí se puede ser reverse, se puede volver atrás al funcionamiento normal, pero es algo que toma una terapia intensa y enfocada.
Aquí pueden ver algo que se llama el cerebro triuno. Eso es una forma muy sencilla de ver y entender cómo funciona el cerebro y cómo procesa eventos traumáticos y estresantes. Um, el cerebro humano desarrolló desde abajo hacia arriba. Todos los seres humanos ¿se pueden hacer mute, por favor? Gracias. En el base podemos ver que hay algo que se llama el cerebro reptiliano y ese es algo que lo podemos ver en todo mamífero que existe en el planeta y lo podemos ver en realidad en toda la criatura que existe en el planeta. Esta es la parte del cerebro que vive aquí en la nuca, que es enfocado, la única cosa que le interesa es sobrevivir. Esa es la parte del cerebro que sin nosotros pensar, sin nosotros tener el deseo, palpita el corazón. Nos ayuda a despertar, nos ayuda a dormir. Inhala, exhala, pestaña los ojos. Esa es la parte del cerebro que si hay un ruido, nos espantamos, porque esos son los instintos, es la reacción. Sin pensar, es algo automático. Cuando vemos el parte medio, el cerebro límbico, esa es la parte del cerebro donde viven las emociones, donde nosotros entendemos lo que es alimentarnos, la reproducción, interactuar con otros seres humanos. Aquí es donde viven nuestras emociones y nuestras memorias. En realidad, la parte del cerebro que controla nuestras emociones y nuestra memoria tocan. Y por eso es cuando nos recordamos de algo, sea algo negativo o positivo, no viene una emoción, tal vez no una sensación física, pero una reacción emocional. Y muchas veces eso sí acompaña una sensación física por el cerebro reptiliano. Aquí pueden ver el 85% de como nosotros procesamos y reaccionamos al mundo se enfoca nada más en esas dos partes. Y si pueden ver en la foto, son las partes más pequeñas del cerebro. Aquí veamos, la parte azul es el cerebro cortical o la neocortexa. Aquí es donde nosotros razonamos, entendemos lenguaje, cómo procesar y cómo expresar. Es donde aprendemos y donde usamos la logia. Esta parte del cerebro a mí me gusta explicárselo a los niños chiquitos, es la voz de su mamá. En la cabeza le dicen, no toques eso, sabes que vas a romper una regla o ten cuidado corriendo para que no se caiga. Esa es siempre la parte del cerebro donde nos ayuda a procesar, planear y buscar las soluciones a problemas. Ahora, y como pueden ver, es nada más el 15% del cerebro de nuestros juicios y decisiones que vienen de esa parte del cerebro. Cuando tenemos situaciones de estrés alta, el sistema límbico es el que toma control. Ese es la alarma del cerebro. Cuando esa parte se enfoca nada más, solamente el cerebro le interesa sobrevivir. Y eso se puede parecer de muchas maneras distintas. Nosotros tomamos decisiones rápidas y automáticas con esa parte del cerebro, el cerebro límbico. Y la razón por cual el cerebro toma las decisiones de repente es otra vez, porque no tiene el tiempo ni la necesidad de poder usar la logia y la razón. El cerebro nada más le interesa salir de una situación estresante porque el cerebro procesa el estrés como peligro. Cuando vemos que los niños están estresados, cuando nosotros mismos estamos estresados, se puede sentir como estuviéramos en peligro, pero eso es porque el cerebro cuando desarrolló se enfoca en las cosas negativas para poder planear y para poder tener una estrategia de salida. Para las estructuras del cerebro que cambian cuando tenemos una situación estresante es el cerebro límbico. Ese es donde las partes apagan y aprenden en situaciones donde no deben de aprenderse o apagarse. Y estas cosas ocurren porque cuando tenemos el instinto de poder sobrevivir, de poder echar para adelante, lo que queremos es tratar de manipular una situación para poder
hacer la salida que el cerebro con su decisión automática crees que es la alternativa. So cuando podemos usar tácticas para aprender cómo pagar la alarma, se prende otra vez el neocortexa del cerebro y así podemos usar razón y la logia para poder buscar soluciones que son productivas y nos benefician y no situaciones donde la única meta es poder salir. Los cambios que uno puede ver dentro de los niños varían en cada etapa de desarrollo. Por ejemplo, para los niños de la edad preescolar, podemos ver que cuando experimentan una trauma, vemos desamparo, miedo general, incertidumbre, problemas para conciliar sueño o miedo para irse a dormir, ansiedad para una separación del cuidador o pérdida de habilidades que antes tenían, por ejemplo, ir al baño o poder hablar. So vemos una regresión en el progreso de desarrollo. También pesadillas o terrores nocturnas, lo cual son cosas distintas. Una pesadilla es un mal sueño, pero un terror nocturna es una presentación que parece que el niño está despierto y es un pánico que expresan, pueden ver que se mueven mucho, como si estuvieran peleando o gritan como si estuviera en dolor o si alguien le estuviera haciendo algo. Y eso es una forma más extrema de trauma. También pueden ver que juegos repetitivos o menos imaginativos que se enfocan en la situación traumática. Los niños recrean en juego las cosas que lo han experimentado, que es un evento un evento negativo que puede haber impactado. En esos niños podemos ver que ellos intentan cambiar el resultado negativo del evento traumático. Son niños de la edad preescolar, pueden ver que tratan de, si algo se rompió, tratan de arreglarlo durante un conflicto familiar. Si hubo una situación donde vieron que una persona estuvo herida o atacado, tratan de ayudar a esa persona a sentirse mejor o alentar cualquier herida que ellos han notado. Para los niños de la edad escolar y middle school, podemos ver que el comportamiento que son distintos y pueden ser resultados de la trauma es una preocupación sobre la seguridad de uno mismo o de los demás que ellos son cercanos. La preocupación por sus propias acciones, estoy haciendo bien, estoy haciendo mal, pensamientos de culpa o vergüenza, una repetición constante del evento traumático. No es un recreo, no es que los recrean durante juegos, sino hablan de la tema constantemente. Sentimientos de miedo y vergüenza, alteraciones del sueño, duermen mucho más de lo normal o mucho menos de lo normal, dificultades para concentrarse y aprendizaje, lo cual no existían anterior del evento traumático, y síntomas somáticas. Eso significa síntomas físicas que parecen enfermedades, pero tienen causa psicológica. Los niños de esta etapa muchas veces se quejan de dolores de cabeza, dolor de estómago, dolor en el cuerpo, cuando tienen un evento traumático, cuando experimentan mucho estrés, se manifiesta de una manera física. Eso es algo somático. Comportamiento imprudente o agresivo tal vez sería lo más fácil notarlo, es lo que nos daría más, es el cambio más fuerte que uno puede notarse. Y para los adolescentes, muchas de las cosas que vemos en las previas etapas sí se pueden notar también, pero las cosas que son distintos serían que es una vulnerabilidad o sentimientos de timidez debido a sentirse anormal. No estoy normal, soy cambiado, la situación ha creado que soy una persona distinta anterior del evento, pensamientos relacionados a esos temas. Vemos un alejamiento de los amigos y los familiares y otra vez esos sentimientos de vergüenza o de culpa. Si es un acto de violencia que ellos han experimentado o que han visto su familia experimentar, ahí vemos que algunas de los síntomas son fantasías de venganza o de retribución. Y vemos que también hay un cambio radical en la percepción del mundo, cómo vemos
el mundo, en qué manera pensamos que es la naturaleza del ser humano. En esta etapa también se pueden ver comportamientos no solamente imprudentes y agresivos, sino también autodestructivos, porque los adolescentes tienen un poco más de autonomía que los niños de la edad escolar. Entonces, esa independencia crea más riesgo. La razón por cual esta clase de terapia enfocada en trauma, es tan importante es porque está diseñada específicamente para jóvenes que han experimentado trauma único o trauma complejo. Este es diseñado una práctica basada en evidencia, lo cual significa que utilizamos pruebas estandarizadas para medir la eficacia del servicio. Igual hay varios estudios que han medido lo eficaz que es este programa, y veamos que no solamente trata una trauma individual, sino trauma complejo, como mencioné anteriormente. Eso significa que si hay varios incidentes de trauma, es igual eficaz que si hay nada más un incidente de trauma. Originalmente esta terapia fue diseñada para tratar niños que han sufrido abuso sexual, pero con sus investigaciones han visto que es beneficioso para usar con varias formas de trauma, como mencioné al principio de la presentación. Este modelo usa terapia cognitiva y de comportamiento, teoría de aferramiento y teoría de familia, lo cual significa que se enfoca en ayudar no solamente el niño a superar la trauma, sino la familia entera, cómo podemos superar la trauma. No solamente mide el impacto del niño, sino el impacto de la relación el niño con su guardián. Es particularmente importante notar que en nuestras sesiones semanales es una combinación de sesiones individual para niños o individual para el cuidador, sesiones conjuntas con los cuidadores y con los niños. Eso es porque estudios nos dicen que cuando los cuidadores de los niños o de jóvenes participan en terapia, vemos que eso ayuda, es sumamente importante y beneficioso para ellos poder llegar a las metas, las metas que lo han traído a la terapia. La meta general es ayudar al joven y el cuidador con los objetivos compartidos y objetivos individuales. Es muy importante entender eso, porque lo que el joven quiere y lo que el cuidador quiere a veces no es lo mismo, pero también ayudaremos con metas compartidos que ayudan a unir y aumentar el aferramiento hacia el adulto y el niño. Normalmente esta terapia dura dentro de 3 y 5 meses. Hay veces que puede durar más si es algo complejo, una trauma complejo. Normalmente nosotros proveemos servicios en nuestras oficinas, pero ahora por la pandemia estamos usando servicios virtuales hasta que podemos otra vez resumir servicios en la oficina con seguridad. Este programa de clase de terapia es diseñado para niños dentro de las edades de 3 y 18 años. Tienen que tener una capacidad para el lenguaje expresiva y receptiva. Eso significa que puedo comunicar y entiendo cuando se comunican conmigo. Hay veces que niños tienen un retraso en el desarrollo. Eso no significa que no pueden participar en ese servicio, sino tendrían que asesorar si la comunicación está al nivel necesario para ellos poder beneficiar del servicio. Si pueden notar, usé la palabra cuidador, no padre, porque muchas veces los niños que han experimentado una trauma tal vez no viven con los padres. Cualquier guardián o cuidador que tiene una relación emocional positiva y sana con esos niños pueden participar. El ofensor, la persona que perpetuó la violencia hacia el niño o hacia un ser querido del niño, no pueden participar en estos servicios. Es solamente la persona emocionalmente segura y sana para ese niño.
Como dije, la estructura de la sesión es diseñado para ser utilizado con el niño individual, el padre o cuidador individual, o pueden ser asociados, que es una sesión conjunta. Si es individual, la sesión es normalmente de 50 a 60 minutos y si es conjunto puede ser de 1 hora a 1 hora y media. Esos son los componentes, los pasos. Ese es el plan de tratamiento, si ustedes reconocen esa frase, para la terapia cognitiva. Siempre empezamos en 3 fases. En la primera fase se enfoca en ayudar a los niños y los cuidadores a aprender tácticas de relajación, de calma y cómo manipular los pensamientos negativos para cambiarlo hacia pensamientos positivos. La educación es extremadamente importante para personas que han experimentado trauma. No es solamente educación sobre qué es la trauma que ha sufrido. Muchas veces los niños, particularmente con violencia doméstica, que es el enfoque de mi programa, llegan a conclusiones o tienen ideas en la cabeza que son incorrectas. Esto nada más pasa en mi familia. O es normal que los adultos se den golpes porque ellos dicen que nos queremos y que estamos todo bien, pero eso es normal. Ayudarlos a entender cuáles son los pensamientos erróneos que ellos tienen, cómo pueden entender qué es las reacciones de trauma que ellos están experimentando, y cómo la terapia puede ayudar a disminuir esos síntomas de trauma. En la parte de relajación, obvio, es para poder ayudarlos aprender cómo manejar el estrés. La meta en terapia no es disminuir el estrés que uno experimenta en la vida, sino crecer en fuerzas y ayudar y saber cómo puedo tolerar el estrés que viene hacia mi camino. Yo le explico muchas veces para los padres que nuestros hijos van a experimentar estrés y trauma, aunque hacemos todo lo posible para evitarlo. Van a tener un profesor en la universidad que es grosero o que es muy rudo. Van a tener un jefe que es muy agresivo o cruza líneas. Van a encontrarse con una persona en el supermercado que tal vez le habla mal o hace algo incorrecto. Para ello, aprender cómo puedo manejar las emociones intensas y poder calmar el cuerpo para aprender esta parte del cerebro, para calmar la alarma, es una de las metas más importantes, una de las cosas que podemos ver el cambio más rápido. Por eso la terapia cognitiva y de comportamiento es tan beneficiosa, porque podemos ver un cambio bien rápido con las tácticas que los niños y las familias aprenden. También nos enfocamos en poder ayudarlo a entender qué es lo que estoy sintiendo, cómo yo experimento una emoción dentro de mi cuerpo, porque sabemos que una emoción viene con una sensación física muchas veces, y ayudar a los niños a hacer esa conexión con la emoción y la sensación física, y cómo yo puedo manejar la intensidad de esa emoción y cómo yo expreso esa emoción de una manera que otras personas me puedan escuchar y que estoy comunicando la tema real. No es algo que pienso o creo que es lo que siento, sino la emoción verdadera. Y las cogniciones, ayudando a los niños y la familia a entender cómo puedo cambiar y manipular las emociones, los pensamientos negativos. Cuando ya en la primera etapa ellos tienen algunas herramientas y tácticas beneficiosas, nos movemos hacia la narración de trauma, que es donde los niños hablan en detalle sobre cuál fue el evento estresante o aterrador. En la primera etapa nada más hablamos de eso en pedazos o en general. Cuando pasó esto en su familia, cuando viste eso en su escuela, cuando perdiste el ser querido. Pero cuando ya tienen algunas herramientas, ya no necesariamente que son expertos en esas tácticas, pero sino que ellos ven que sí pueden manejarlo de una manera que le prueba y le beneficia. Ahí es donde le pido que lo hablen en detalle. Eso sería, lo decimos una narración porque es decir una historia. Y eso puede tomar varias maneras, puede presentarse en realidad de la manera que los niños quieran.
Tenemos la oportunidad en la tercera fase para poder planear para seguridad. Si hay algunos gatillos de trauma, algunas cosas, por ejemplo, si los niños tienen miedo ir a cierta parte de la casa porque ahí fue que ocurrió la trauma. Si tienen miedo montarse en un vehículo porque la trauma fue un accidente de carro. Ahí formamos un plan sobre cómo pueden botar el miedo un poco en pasos pequeños, acercarse más y más a la situación que le causa ese estrés. Y las sesiones conjuntas se puede hacer en cualquier parte. Yo con muchas veces hago una sesión individual y después una sesión conjunta para que se puedan otra vez aumentar el aferramiento hacia el niño y su cuidador. El programa por cual yo trabajo en FIS es una colaboración con JBWS y es específicamente para niños que han experimentado violencia doméstica. Hay cierta criteria para que ellos puedan participar en ese programa, lo cual es gratis. No hay ningún costo hacia las familias que participan en los servicios. Tienen que tener dentro de las edades de 13 y 18 y ser residentes del condado de Morris. También debe de haber una separación de la persona abusiva. No pueden, esa persona, como dije, no pueden convivir con los niños, no puede participar, particularmente por violencia doméstica, porque si actualmente está ocurriendo violencia doméstica y estamos ayudando a los niños a aprender tácticas para poder evitar violencia para sí mismo, para otros, son mensajes que chocan, no mezclan y crean más confusión y tal vez más ansiedad dentro de los niños. Debe de haber memorias de violencia doméstica y la presencia de síntomas. Y en este momento nada más tenemos terapeutas que hablan inglés o español. So, tienen que tener el manejamiento de uno de esos dos idiomas para poder participar. Si ustedes se comunican conmigo para poder hacer un referimiento, yo le voy a pedir que llenen un formulario parecido a este, donde pueden ver que la información general que se pide es la persona que está haciendo el referimiento, el nombre del guardián, el idioma que esa persona habla, el nombre, fecha de nacimiento y género de cada uno de los niños y un número de teléfono que es seguro para nosotros comunicarnos con ellos. La razón por cuál lo están refiriendo y cuáles son los síntomas que los niños están demostrando. También preguntas sobre órdenes de alejamiento, si hay custodia en la corte y si actualmente tienen otros servicios de consejería. Cuando se hace el referimiento, cuando llenamos esa hoja, una trabajadora de JBWS se comunica con la familia para coleccionar más información sobre el teléfono y hacer la cita para la entrevista inicial. La entrevista inicial es normalmente 1 hora para el guardián y media hora para cada joven que sería participante. Después de eso, se hace la cita para las evaluaciones previas al tratamiento. Eso nos ayuda a establecer una línea base. Como le dije, este es un programa que es basado en evidencia. Usamos esos asesoramientos y evaluaciones antes y después de la terapia para ver lo eficaz que es. Después de los asesoramientos o las evaluaciones, ahí se haría la primera cita terapéutica. Es posible que la familia estarían trabajando conmigo en Family Intervention Services o esté trabajando directamente con una terapeuta en JBWS. Es la preferencia de la familia, la cual eso sería importante es cuando estamos en la oficina. La oficina mía es en Rockaway y la oficina de JBWS es en Morristown. Sería más que nada una tema de proximidad. ¿Cuál es la área más conveniente para las familias asistir o una preferencia de la persona haciendo el referimiento? Nosotros tenemos mucho cupo dentro de nuestro programa actualmente. Si tienen alguna familia que creen que beneficiaría sobre la terapia enfocada en trauma cognitiva y la trauma no es violencia doméstica,
con mucho gusto le puedo ayudar a buscar una terapeuta que sí pruebe estos servicios. Incluso en nuestro programa de servicios outpatient tenemos varios terapeutas que también son certificados para proveer este servicio para temas que no son violencia doméstica.